A las 3 de la mañana, el mundo pareció reducirse a el zumbido mínimo de una ciudad que respira y a la respiración de una casa que no encuentra consuelo. Era en ese silencio donde el vacío de Mark Sullivan se volvía más nítido. No un dolor agudo, sino una erosión lenta, como si cada noche raspase un poco más sus bordes interiores. La casa donde vivía con Elena, un bungalón acortado contra el cielo de suburbio, jardín ordenado, la radio siempre demasiado baja, se había convertido en una vitrina de hábitos. La jubilación, que otros imaginan como tiempo ganado, para Mark había sido un descenso. Sin tareas que ocupasen la mente ingeniera, sin proyectos que fijasen un horizonte, las horas se extendían su superficie y se llenaban de huecos. En la historia que le fue contada, esa noche no fue cualquier noche. Él había despertado como tantas otras a las 3 exactas, con la sensación de que el día había olvidado cómo sostenerlo. Caminó hasta la cocina. La cafetera estaba apagada. Fuera el cielo mostraba una franja de nubes raras que brillaban con una calma metálica. La ciudad dormía. Los perros no ladraban. Mark se quedó en el umbral de la puerta que daba al jardín, la mano apoyada en el marco, y por primera vez en meses dejó de luchar contra la vigilia. Permitió que el silencio llenara sus oídos. Allí, solo con la noche, notó un sutil cambio en la textura del aire, una especie de desaceleración en la forma en que el viento tocaba las hojas. No fue una tormenta ni la llegada de un sonido conocido, fue la sensación de que algo o alguien había decidido hacerse presente sin ruido. No vio una nave en el sentido cinematográfico, ni luces folclóricas, ni música electrónica. Vio, según la visión que más tarde describiría, la apertura de una presencia. Fue como si el cielo hubiera apretado un botón y le hubiera mostrado una diapositiva de calma concentrada. Un punto que se expandía en tonos grises y azul profundo, y dentro del punto una figura que no obedecía a las formas humanas, pero que transmitía una familiaridad extraña, como de un objeto técnico que de pronto pareciera tener intención. Mark sintió que su pecho, que hasta entonces había estado rígido por años de insomnio y trabajo, se aflojaba imperceptiblemente. No hubo pasos, no hubo voz que saliera por el aire. La comunicación que vino después no se expresó en palabras habladas. Fue una transferencia, como pasar una tarjeta por una slanura, clara, directa, sin metáforas floridas. En su recuerdo, y en la narración que luego contaría, la primera impresión de esa comunicación fue de neutralidad administrativa. La entidad no imploraba, no amenazaba, entregaba datos y condiciones, como quien enuncia los términos de un contrato que ya existe y que ahora explicaba las cláusulas. Seir fue el nombre que de alguna manera quedó adherido a esa presencia en la memoria de Mark. El sonido del nombre era seco, incluso en la mente de Mark, que no huyó la sílaba como voz externa. El término apareció con la pulcritud de un identificador. La telepatía de Seir, según la comunicación, tenía frases cortas y sin retórica. Acuerdo, 1952. Protección externa, aceptación interna. Luego, como si un visor mental le permitiera ver un documento, transmitió una línea temporal comprimida en imágenes, mapas, habitaciones de centro de control con relojes, rostros humanos que miraban pantallas y la etiqueta de un año que emergía con la precisión de un dato técnico, 1952. Mark no entendió en ese instante si aquello era memoria, archivo o alegoría, pero sintió la gravedad de la afirmación. Algo había sido pactado. No hacía falta que Seir insistiera en detalles dramáticos. La información venía en bloques que el cerebro de Mark, entrenado en pensar en sistemas y en fallas, acomodó con la eficiencia de un lector de planos. Según la visión, la Federación Galáctica había intervenido en el planeta en múltiples ocasiones para prevenir extinciones físicas, eventos que, en la narrativa, habrían puesto en riesgo la continuidad de la vida.
Las cifras que le fueron mostradas y que Mark repetía con la mezcla de asombro y escepticismo propio de un ingeniero, aparecían como anotaciones en una pizarra mental. 154 intervenciones, 23 extinciones evitadas. Esa numeración, insistió en su mente la comunicación, no era un trofeo, era el registro de limitaciones y límites. Lo que siguió fue la explicación de la cláusula más perturbadora. Seir dijo con la neutralidad clínica que lo caracterizaba que la Federación había acordado proteger a la humanidad de amenazas externas graves, pero que en la misma rúbrica del pacto existía una condición inapelable. La humanidad debía enfrentar su colapso interno sin intervención externa. Protección física, no intervención interna, fueron las frases cortas que escuchó Mark en su conciencia. Era como si la Federación hubiera puesto un paréntesis. Ellos se reservaban el derecho a impedir que el planeta desapareciera por causas físicas que pudieran anular la vida, pero no intervendrían en la corrosión interna de aquello que hace a los humanos humanos. No salvaban almas, no reparaban la costura interna. Mark, en su relato, sintió al escuchar esa condición una mezcla de alivio y abandono que le recorrió la espalda. Alivio porque la protección externa, si fuera verdadera, significaría que ciertos cataclismos habían sido evitados. Abandono porque comprender que nadie iba a intervenir en el desmoronamiento interior de la especie le remitía a su propia soledad. Años de desconexión con Elena, distancias con James, una masculinidad construida en la contención y el silencio. No era una noticia para gritar, pensó, era una sentencia para meditar. Las imágenes que Seir proyectó en la mente de Mark no eran testimonios históricos comprobables, eran visiones que transportaban el peso emocional de situaciones que el oyente reconocería, sombras de momentos que la humanidad recuerda como cercanos a la aniquilación. En una de esas visiones, un silencio helado cubría una sala de control. Hombres y mujeres en corbatas y murallas de acero que miraban un tablero que parpadeaba rojo. En otra, la visión se acercó a un rostro que miró a través de una ventanilla y presionó un botón que desvió un desastre. En otra, una bola brillante surcó el cielo y explotó en una lluvia de vidrio minúsculo sobre una ciudad que, por fortuna, según la imagen, había quedado inhabitable pero no aniquilada. En todas, la sensación era la misma, manos invisibles, decisiones que parecían mover piezas fuera del tablero visible de la historia. Seir no adornó esas escenas con moralidad. Comentó los eventos con la distancia de un analista. Intervenciones registradas. Motivo, preservación de la continuidad biológica. Condición, no alteración del proceso interno humano. Para Mark, que toda su vida había calculado riesgos y soluciones, esa imparcialidad resultó desconcertante. Humanamente deseó saber por qué. La respuesta que le fue revelada no fue una justificación emocional, sino una postura de principios. La libertad humana debía permanecer intacta, incluso cuando la libertad lleva a la autodestrucción. En la práctica, según la visión, eso significaba que la Federación evitaría que un horno nuclear, cierto impacto de meteorito o un experimento científico descontrolado borrara las condiciones de vida en el planeta, pero no arreglarían aquello que en las personas se ha ido erosionando por dentro, su capacidad de estar presentes, de sentir, de contar con otros más allá de una red de confort. La telepatía, en su estructura, no buscaba convencer, era descriptiva y a la vez advertencia. No intervenimos en el tejido interno, esa es la condición. Esa frase persistió en la memoria de Mark como un latido frío. La tecnología externa existía, pero no la compasión impuesta desde afuera. Hubo en la comunicación un énfasis en el concepto de muerte interior. No la aniquilación del cuerpo, sino la extinción progresiva de la capacidad humana para el vínculo, la empatía, la vitalidad. No seréis borrados de la materia, le dijo en su pensamiento la entidad según la narración. Seréis preservados físicamente, pero sin cura para la atrofia del alma, la especie se convertirá en una colección de organismos que respiran sin vivir.
Esa idea de muerte interior no era una metáfora religiosa en la comunicación, era una descripción funcional, una especie que pierde la habilidad de relacionarse, de sentir, de responder al otro, que prefiere la distracción al encuentro, que organiza su vida para el confort y la evasión, se encamina hacia un estado que no podemos llamar prosperidad. Mark la experimentó como una advertencia personal. Su relación con Elena, su escasa interacción con James, la manera en que la masculinidad de su generación había aprendido a encubrir vulnerabilidades con silencio y ocupación, todo eso comenzó a aparecer como síntomas. Llegó después un diagnóstico más preciso, según la visión. La Federación observaba una tendencia que tenía un patrón claro. No fue presentado con nombres públicos ni acusaciones. Se trató de un análisis de comportamientos, la cultura de la evasión. Seir describía, en frases cortas y casi clínicas, los mecanismos que en la narrativa habían llevado a la atrofia emocional. Consumo masivo que sustituye a la conversación, entretenimiento constante que reemplaza al aburrimiento precioso que permite que aparezca la creatividad. Dispositivos que median las relaciones en lugar de facilitarlas, y una economía de la distracción que recompensaba la anestesia. Todo eso, dijo la comunicación, había causado una fuga de energía interior. No es solo soledad, es la estructuración de la vida para que no ocurra la intimidad, explicó Seir según la transmisión. En ese punto, la visión se volvió concreta y al mismo tiempo estadística. Ventana temporal, 28 años. Metacrítica, 3%. Mark, con la mente técnica, quiso traducirlo en números. La entidad propuso que el 3% de conciencia activa en la población global, una cifra simbólica que la narración especificó como aproximadamente 240.000 personas, podría alterar la trayectoria de la erosión emocional colectiva. No se trataba de un programa tecnológico, ni de un decreto. Era, según la comunicación, una masa crítica de prácticas sostenidas que cambiaría la sintaxis social. Si un porcentaje suficiente de sujetos decide entrenar la presencia, crear espacios comunitarios de vulnerabilidad y restablecer los ritos de encuentro, la tendencia se invierte, dijo la voz neutral en la mente de Mark. Si no, la anomalía se perpetuará. No era ciencia exacta, insistió la visión en su carácter de relato. Eran estimaciones, modelos. En la historia se muestra así, pensó Mark, sin olvidar que lo que estaba viviendo había de asentido como experiencia personal y narrada como tal, no como evidencia científica. La voz de Seir no estaba para persuadir, sino para exponer una opción. Los protectores externos habían cumplido su parte para evitar la eliminación física, pero el resto, la reparación de lo interno, quedaba a cargo de la propia humanidad. Ese paquete de información despertó en Mark una mezcla compleja de incredulidad, responsabilidad y también alivio. Incredulidad porque todo lo narrado se parecía a las fantasías que algunas personas relegan a los rincones de la cultura pop. Responsabilidad porque la idea de que la humanización dependiera, en parte, de decisiones personales y comunitarias se sentía como una tarea ineludible. Alivio porque, aunque la solución no venía en forma de tecnología milagrosa, sí dependía de actos concretos al alcance de individuos, prácticas, conversaciones, presencia. Antes de que la comunicación terminase, Seir añadió algo que en la memoria de Mark adquirió la textura de una instrucción práctica, casi como un protocolo breve. Prácticas, tiempo dedicado, testigos, multiplicación. Fueron palabras sueltas, pero hicieron resonancia en la lógica de Mark. Se entendió la sugerencia de que la reparación se hacía con hábitos, con rituales sencillos. Mark volvió a entrar a la casa con el cuerpo ligeramente tembloroso. No habló en voz alta. Había algo en él que sabía que la confidencia debía ser protegida. Caminó por la sala. La luz del reloj digital en la cocina marcaba las 3:17. Preparó café sin pensar demasiado, notando cómo la rutina volteaba en busca de un ancla. Se sentó en la mesa,
la taza humeante entre las manos, y por primera vez en mucho tiempo dejó que los ojos vagaran sin propósito hasta encontrar a Elena, que dormía con la calma de quien no se hace preguntas terribles a medianoche. A la mañana siguiente, el mundo se mostró sin cambios. Los periódicos no traían noticias sobre federaciones galácticas ni acuerdos secretos. El teléfono era el mismo, la calle tenía los mismos autos. Sin embargo, para Mark la percepción de todo lo cotidiano se había alterado. La luz parecía más definida, las voces menos superpuestas. En la historia que relataría a quienes quisieran escuchar, esa primera mañana fue de reflexión y acción mínima. Decidió anotar lo ocurrido. Hizo lo que su mente técnica le pedía, poner parámetros, definir experimentos. Si la comunicación había sugerido prácticas, él las convertiría en protocolos y las aplicaría como si fuera un ingeniero con un aparato por reparar. Antes de seguir, una pequeña nota para quien escucha relatos de este tipo. Si esta historia te llama la atención, si quieres seguir explorando relatos que mezclen lo extraño con la introspección, suscríbete y activa la campanita para recibir más. CTA único y breve. Elena despertó tarde. Su rostro, que Mark había visto a través de años de silencios, era la misma superficie de afecto contenida. Tenían años de convivencia. No faltaban en la casa libros, plantas y la costumbre de las cenas en silencio. Mark se sentó frente a ella con la hoja donde había anotado esquemáticamente la experiencia. No esperaba convicciones inmediatas ni dramatismo. Esperaba, en lo profundo, permiso para ser vulnerable sin que eso fuera tomado por Elena como un diagnóstico que la incluyera automáticamente. «Anoche no dormí», dijo simplemente. Elena, con el café en la mano, no respondió a la confesión con sorpresa. Había asumido desde que los años les legaron ese ritmo que ciertas cosas en su marido eran permanentes. Mark le contó, midiendo cada palabra como si calibrara un equipo, la presencia, la visión, las frases cortas. No buscó la validación, buscó la conversación. «No sé si te creeré ahora», le dijo Elena en un tono que no fue incrédulo ni lleno de fe, sino extranjero. «Si te sientes mejor, me basta con eso». No se trató de una escena de reconciliación instantánea. Elena escuchó, se permitió la duda y ofreció un gesto. «Si esto para ti es importante, hagámoslo un experimento juntos. Unos minutos cada día, sin celulares, sin la televisión. Probemos». Esa propuesta, simple y práctica, encendió en Mark una chispa que era a la vez esperanza y miedo. El gesto era pequeño, pero implicaba riesgo emocional. Exponerse, permitir la mirada del otro, abandonar la costumbre de refugiarse en la ocupación. El primer intento fue torpe y tierno. Se sentaron en la sala a las 7 de la tarde, con el móvil en la cocina y las manos sueltas sobre las rodillas. No hablaron de inmediato. Al principio, el espacio estuvo lleno de la expectación del silencio. Elena cerró los ojos. Mark miró el reloj y, recordando la sugerencia de la visión, decidió darle 20 minutos a la práctica. 20 minutos de presencia diaria como una especie de entrenamiento. Fue simple. Respirar, notar hombros tensos, nombrar en voz baja la sensación de estar vivo. No hubo promesas grandiosas, no hubo sanaciones milagrosas. Hubo sí un temblor inicial que dejó pequeñas fisuras de conversación. Elena habló de su propio cansancio acumulado por años de contener las preguntas de Mark. Él reconoció la distancia. Fue suficiente para que una antigua costumbre, la de sellar la mañana con una palabra amable, volviera a aparecer en su vocabulario. Esa noche, Mark escribió a su hijo James un mensaje que no fue acusatorio ni dramático. Le contó, con la franqueza de quien no busca convencer sino invitar, que había vivido algo que le había hecho replantear su manera de existir y que iba a intentar prácticas de presencia. James respondió con un emoji escéptico y luego con una frase breve. «Papá, si esto te hace bien, adelante, pero no te olvides de venir al cumpleaños de mamá la próxima semana». No era una muestra de profunda conexión, pero fue un punto de contacto, una puerta que no estaba cerrada.
Mientras tanto, la presencia de Seir no fue persistente. En la narración, la entidad apareció esa noche, explicó las condiciones y se retiró como un técnico que deja un manual sobre la mesa. Antes de irse, sin embargo, dejó una línea que volvió a marcar a Mark. Multiplicad. Fue un verbo corto, una instrucción sin nombre. Multiplicar, en ese plano, significaba llevar la práctica de presencia más allá de la pareja, crear círculos donde la vulnerabilidad fuera la norma y no la excepción. Seir explicó en términos de funcionalidad. La vulnerabilidad, cuando practicada en grupo, reconfigura circuitos nerviosos. Actúa como testigo que amplifica la experiencia. No era una receta mística, era un llamado a la repetición y al testimonio. Mark no sabía de dónde sacar coraje para proponer algo así en su vecindario. Sin embargo, siendo quien era, empezó por lo más parecido a una prueba piloto. Habló con Harold, un vecino jubilado con quien solía intercambiar noticias del tiempo. Harold, con la mezcla de recelo y curiosidad que tienen los hombres de esa generación, aceptó asistir a una reunión informal en la cochera para hablar de un experimento de presencia. Mark redactó una invitación que era deliberadamente modesta. 20 minutos cada mañana, 15 minutos por la noche con tu pareja. Reuniones semanales para hablar de lo que ocurre. Nada religioso, solo práctica. Empezamos el sábado. El primer encuentro en la cochera fue torpe y honesto. No hubo grandes confesiones en esa primera sesión. Más bien hubo risitas incómodas, silencios prolongados que parecían imponer sus propias reglas. Harold comentó algo sobre la necesidad de mantener el control, y otro vecino, Luis, habló de su preocupación por ser ridiculizado. Mark propuso un ejercicio simple: sentarse, respirar y nombrar una cosa por la que estaban agradecidos. No era terapia formal ni un grupo de apoyo con credenciales, era un ensayo práctico de lo que la visión había sugerido: reducir la distancia emocional por medio de actos repetidos y testigos. Pocos días después, Mark notó cambios pequeños pero significativos. Al subir por la calle rumbo a su casa, un vecino con quien apenas cruzaba saludó con algo que parecía interés genuino en los pequeños proyectos de Mark. En la casa, Elena preparó la cena con más frecuencia, no por obligación, sino porque la práctica les recordaba algo que la rutina había adormecido, que la convivencia requiere intencionalidad. James llamó otra vez, esta vez para preguntar si necesitaban ayuda con unas cosas en la casa de la madre. Fueron gestos mínimamente distintos que, en conjunto, empezaban a reescribir la textura del día a día. Sin embargo, la narración también incluyó resistencias que no desaparecieron con ejercicios de respiración. Hubo noches en que Mark volvió a sentir la densidad de su propia historia programada, años de priorizar resultados, de medir el tiempo en eficiencia. La máquina mental del ingeniero no se apagaba con una sesión de gratitud. Hubo momentos en que la palabra muerte interior resonó como una profecía fría. Si la tendencia continuaba, la sociedad no colapsaría con estruendo exterior, sino con una desolación de sentido. En ese marco, el 28 años mencionados en la visión se sentían como una cuenta regresiva que no debía entenderse como calendario, sino como punto de inflexión posible. Mientras Mark intentaba convertir la sugerencia en hábito, su vida profesional anterior, los años de ingeniería, le ofrecieron herramientas: monitorizar, medir, iterar. Diseñó pequeñas pruebas, cronometraje de la práctica diaria, notas sobre el estado de ánimo, una hoja de cálculo que, aunque parecía una ironía, lo ayudaba a estabilizar el intento. No hubo promesas de curación. Lo que había fue una disciplina aplicada con la paciencia de quien sabe que los efectos reales emergen con la repetición y no con la expectación. En la historia se planteó que los ejercicios actúan sobre el nervio autónomo, sobre el patrón de reacción a la ansiedad y la dispersión. No se ofreció garantía clínica, solo una hipótesis práctica. Al entrenar la atención, se puede recalibrar la respuesta emocional habitual.
Por la noche, Mark volvió a ver en su mente la figura, no tanto una criatura física como una presencia con función, y la frase que más resonaba: no salvamos la interioridad, ofrecemos condiciones para que se remedie si así lo deciden. La ambivalencia de esa sentencia le quedó adherida. La comunidad externa podría ofrecer recursos informales, libros, encuentros, testimonios, pero la iniciativa tenía que brotar desde adentro y multiplicarse. Esa idea, que al principio le pareció austera, terminó por calar. No era una excusa para la inacción colectiva, sino un llamado a la responsabilidad personal, que multiplicada se vuelve social. En esa fase inicial no faltaron dudas. La noche siguiente al primer encuentro en la cochera, Mark volvió a despertar a las 3. Salió al jardín y miró al cielo, buscando quizá una repetición del fenómeno. No hubo reapertura de contacto. No hubo más datos técnicos, solo la soledad habitual y la decisión de continuar. En la mañana, la página de su cuaderno presentaba una lista: 20 minutos, 15 minutos, grupo. La lista era casi un mantra. Fue suficiente para que en el barrio, a medida que los hombres empezaron a encontrarse, las conversaciones se tornaran un poco menos superficiales. No era espectacular, era obra de acumulación. Pero como en toda narración que impone una advertencia, no todo fue avance sin ruido. Un miembro del grupo, al que llamaremos Alberto, se rió abiertamente de la idea y la calificó con la dureza de quien ha aprendido que la vulnerabilidad es una trampa. «Eso es terapia para que la gente buena pague por llorar», dijo una tarde, y se fue. Esas fracturas eran esperables. La historia mostró que la transformación no es uniforme. Sin embargo, el núcleo de hombres que persistió, Harold, Luis, un joven vecino llamado Marco, empezó a desarrollar lenguaje para nombrar emociones que antes no se permitían exteriorizar. No llegó a confesiones escandalosas, fueron más bien frases cortas. Me preocupa envejecer sin legado. Me asusta que mis hijos no me conozcan. No sé cómo pedir ayuda. Esas palabras, dichas en voz alta, comenzaron a erosionar el muro construido por décadas de estoicismo. A medida que las prácticas se multiplicaban, Mark notó también un cambio interior que no era espectacular, pero sí estable. La sensación de que la vida tenía ahora un filo más presente. Dormía quizá mejor, pero no porque una entidad hubiese curado su insomnio, sino porque su atención se entrenaba a no devorar todo el tiempo con preocupación anticipatoria. No obstante, la narración también preservó la sospecha de Mark. ¿Qué pasaría si el 3% propuesto resultaba inalcanzable? ¿Qué sucedería si la cultura global, con sus incentivos de consumo y distracción, mantuviera su curso? La idea de un futuro en el que la gente respira pero no se encuentra, en que las ciudades son plenas de cuerpos desconectados, persistió como una distopía no bombástica pero devastadora en lo humano. En una de las noches de práctica, Mark tuvo un sueño que la narración describió con la densidad de una visión. Caminaba por un paisaje que parecía una mezcla de su ciudad y de una estación automática. Gente que pasaba por pantallas táctiles sin mirarse, parejas sentadas espalda con espalda, niños que jugaban a juegos sin contacto físico. En el sueño, la voz de Seir apareció de nuevo, no para recitar cifras, sino para señalar la diferencia entre sobrevivir y vivir. Conservaros no es bastar. La vida exige presencia. El despertar lo dejó con una sensación ambivalente, urgencia y paciencia, como dos manos que tiran en direcciones distintas. La historia avanzaba, en ese momento, como si sopesase opciones. Había un proyecto que nacía, articulación de prácticas, formación de círculos, y había una oscuridad que amenazaba con diluir los esfuerzos si no alcanzaban masa crítica. Mark comenzó a pensar en escalabilidad, cómo llevar una práctica íntima a la dimensión suficiente para cambiar el tejido social. No con propaganda ni gritos, sino con testimonios acumulados y con la simple repetición de actos que restauran el hábito de la cercanía. Sabía que la tarea era larga, sabía también que la demora podría costar.
En la narración se puso en escena, además, la fricción intergeneracional. James, con su vida en la ciudad y su consumo de contenidos, representaba a una generación que no veía con claridad la urgencia que sus mayores percibían. No porque fuera insensible, sino porque su mapa mental estaba dibujado por otros ítems: movilidad, trabajo freelance, redes sociales. Había, sin embargo, pequeñas grietas en esa coraza también. Una tarde, en una breve visita, James observó a su padre practicar la técnica y preguntó sin ironía: ¿te ayuda? Mark no supo responder con garantía, contestó con verdad: me ayuda a estar menos a la defensiva, a notar a Elena, a mirar las cosas sin estar pensando en la siguiente tarea. James no se sumó de inmediato, pero la semilla quedó plantada. La noche en que Mark volvió a mirar el cielo y que cerró este bloque de la historia narrada, encontró como antes la quietud rotunda. No volvióse a ir, no hubo proyecciones nuevas. Solo una idea que ya no podía ser ignorada. El acuerdo del que hablaban las visiones obligaba a la humanidad a elegir cómo enfrentarse a su propia interioridad. No sería la intervención de una fuerza externa la que resolvería la ecuación. Sería una cadena de grupos, de prácticas, de personas que decidieran aparecer. Mark, que había pasado gran parte de su vida midiendo probabilidades, comprendió que ahora la variable que importaba no era la física, sino la moral, la voluntad sostenida de ser conscientemente humano. El final de esta noche no fue un clímax explosivo, fue una transición. Mark dejó una taza de café en el fregadero y, por primera vez en años, escribió una invitación pública para que la gente del barrio se acercara a las prácticas. No prometía milagros, no decretaba cambios sociales, solo pedía presencia durante 20 minutos al día, 15 minutos por la noche con la pareja y la posibilidad de encontrarse con otros hombres para practicar la vulnerabilidad. Era una apuesta pequeña, una prueba diseñada para ver si la multiplicación, sugerida por la visión, podía empezar desde una cochera modesta y una cuartilla de papel con la letra temblorosa de un hombre de 59 años. Afuera, el cielo siguió siendo el cielo, indiferente a las resoluciones humanas y a las listas de tareas. Dentro, sin embargo, algo había empezado a ocurrir. Una nueva costumbre, por ahora frágil, se asomaba como la posibilidad de un rescate íntimo. La narración cerró este tramo en ese punto de tensión, con un hombre que ha sido visitado por una entidad que revela un acuerdo secreto, con una familia que prueba un ritual sencillo y con una comunidad que se dispone a experimentar la multiplicación. La verdadera prueba, quedaba claro, no era la credibilidad de la visión, sino el grado en que los humanos decidieran honrar la decisión de trabajar su interioridad antes de que la ventana temporal se achicase y la elección se volviera más difícil. La hoja con la letra temblorosa de Mark se volvió un itinerario doméstico. Pequeñas cajas con tiempos y tareas, un título discreto, práctica de presencia, experimento de barrio, y una aclaración escrita con la prudencia que la visión le había impuesto. No es terapia profesional, es un ensayo comunitario de atención y conversación. Pegó la notita en la pared de la cochera, cerca de la herramienta que Harold usaba para afinar radios antiguas. La pared, que antes mostraba calendarios y fichas de garaje, pasó a ser el tablero de partida de algo que para Mark tenía la mezcla de un proyecto técnico y una fe que él no sabía nombrar. Las primeras semanas fueron un inventario de pequeñas derrotas y de mínimas victorias. Algunos no vinieron, vecinos que dijeron no por vergüenza, por incredulidad o por la simple fatiga de sostener compromisos nuevos. Otros llegaron con curiosidad. Con el paso de las sesiones semanales, lo que en la cochera empezó como un sacrificio de orgullo, hombres sentados en sillas plegables mirando al piso, se convirtió en una costumbre que, sin dramatismos, fue cambiando la manera en que esos días se articulaban en la semana. El ejercicio propuesto era simple y repetible: 20 minutos por la mañana de práctica individual y, para quienes vivían en pareja, 15 minutos nocturnos de conexión. El grupo agregó una práctica de los sábados: 20 minutos de silencio conjunto seguidos por un espacio de 20 minutos para compartir una palabra, nada más que una palabra, sobre cómo cada uno se encontraba.
Las instrucciones de Mark, férreas en su origen de ingeniero, fueron diseñadas para reducir el riesgo de escape. Siéntense rectos, sin tensión forzada. No busquen alivio inmediato. Contemos la respiración. 4 conteos al inhalar, 6 al exhalar. No intenten pelear con los pensamientos, verlos pasar como nubes. Detrás de esa prescripción había una lógica: crear una experiencia controlada y segura, que, repetida, pudiera desactivar la urgencia habitual del piloto emocional. Mark evitó en todo momento palabras que sonaran a promesa. No habló de curas, no habló de soluciones milagrosas, habló de práctica y de constancia. El primer sábado que realizaron la reunión en la cochera, la atmósfera fue tan torpe como esperaban. Se sentaron en círculo, con linternas apagadas y la luz del garaje tenue. Mark abrió con una palabra simple: respirar. Un hombre, de mediana edad, tosió, y otra voz dijo: «No sé hacer esto». Hubo risas nerviosas. Mark sostuvo su propia respiración y pensó en la figura que le había visitado. Esa entidad cuyos mensajes eran más instrucciones que consuelos. No esperaba milagros, esperaba que la práctica generara un leve corrimiento. Pasaron 4 semanas antes de que alguien en el grupo dijera por primera vez algo que no fuera bromear sobre disciplina masculina. Harold habló de su padre, de cómo cuando niño aquel hombre se sentaba a reparar relojes y de cómo no supo nunca decir que estaba triste. Su voz se quebró en la mitad de la frase y hubo un silencio que ya no fue incómodo. Alguien colocó su mano sobre la de Harold sin buscar héroes ni curas. Fue un gesto mínimo, pero la sensación de no estar solo se hizo palpable. Simultáneamente, Mark se permitió experimentar con formatos. Escribió en una libreta modelos de práctica para parejas, las 15 minutos nocturnas, y propuso un esquema que evitaba la exposición forzada y la teatralidad emocional. Siéntense frente a frente, a la distancia de los antebrazos. Miren la cara del otro. Denle 2 minutos para respirar juntos. Luego, cada uno dirá una cosa, una gratitud, una petición, que no sea demanda ni lista de tareas. La regla de la petición era importante, debía ser algo que pudiese escucharse y que no exigiera resolución inmediata. ¿Puedes estar conmigo mientras me siento inseguro por esto? Podía ser una petición válida. Arregla mi historial emocional no lo era. Elena aceptó esa práctica con la prudencia de quien ha guardado demasiadas expectativas rotas. En una noche, con la casa en penumbra y la televisión apagada por primera vez en meses, se miraron con la incomodidad de los primeros pasos. Elena habló de una añoranza pequeña, las visitas de una amiga que ya no venía, y Mark le pidió con voz débil que le contara una cosa que le sorprendiera de ella. La petición rompió la costra de lo cotidiano. Elena habló de la constancia de Mark en las pequeñas cosas. Cómo cambiaba las bombillas sin quejarse. Cómo cuidaba las plantas que ella regaba menos estos últimos tiempos. No fue un acto heroico. Fue la confirmación de que la mirada del otro puede ser un remedio que no se aplica con recetas, sino con tiempo. James, el hijo, se mostró al principio desde la distancia protectora de la juventud. Respondió con mensajes cortos y emojis, una forma de acompañamiento que no implicaba más implicación. Sin embargo, en una visita breve, lo vieron observar la reunión en la cochera desde la puerta. No entró de inmediato. Al final se acercó, escuchó y tomó asiento en la última fila, con los codos sobre las rodillas. No tuvo que decir mucho. El simple hecho de estar presente fue para Mark una victoria que no se midió en palabras, sino en el calor de un cuerpo que solía haberse ido demasiado pronto de las cenas familiares. En la narración interna de Mark, que él escribía en su cuaderno en las noches, anotó pequeñas métricas: días seguidos practicando, tiempo promedio de sueño, número de veces que James había llamado en el mes. Lo llamaba su experimento.
Había en ese término una distancia protectora. Lo técnico le permitía sostener la vergüenza inicial de intentar algo tan humano. Para su sorpresa, la hoja de cálculo y las notas no anularon la fragilidad, sino que la sostuvieron. Eran marcos que le ayudaban a no abandonar el ensayo cuando la primera emoción incómoda aparecía. Hubo momentos de retroceso. Una noche, Mark discutió con Elena por un detalle banal, una factura no pagada a tiempo, y la conversación escaló hasta un muro de silencio. Ambos volvieron a sus rutinas priorizando ocupaciones para evitar el malestar. Mark sintió de nuevo el vértigo de la soledad. Al día siguiente fue por la cochera y antes de la reunión confesó su derrota. Los hombres escucharon sin hacer del episodio un objeto de escarnio. Alguien compartió una historia similar, y el alivio fue que la imperfección no era un motivo de exclusión, sino una parte del tejido. La práctica no evitaba los conflictos, pero permitía que cuando ocurrían hubiese una herramienta, la presencia, para reiniciar. Mientras crecía la constelación de encuentros, Mark decidió documentar el proceso en un formato que pensó que podía ser útil más allá de su barrio. Redactó pequeñas guías que llamaba protocolos de presencia, con ejercicios, formato de reuniones y preguntas orientadoras para la práctica en pareja y en grupo. Hizo una versión muy sencilla para imprimir y la dejó en la biblioteca del vecindario y en la cafetería donde Luis trabajaba a media jornada. No buscaba fama, buscaba multiplicación. Esa palabra, multiplicación, seguía resonando en su memoria como la orden final que había recibido en aquella noche de 3 a la mañana. Con el tiempo, los protocolos atrajeron a personas fuera de su círculo habitual. Una vecina que trabajaba como enfermera empezó a venir porque dijo necesitaba otra forma de contar sus noches. Una profesora jubilada quiso experimentar con el silencio para reconectar con su propia creatividad. La diversidad de participantes le mostró a Mark que la soledad y la evasión no pertenecían a un solo género ni a una sola generación. Sí había, según la visión, una fragilidad particular en hombres de su edad, la generación que había aprendido a contener, pero los coincidentes de vulnerabilidad eran transversales. Las escenas que la comunicación había mostrado como ejemplos de intervenciones comenzaron a tomar en la mente de Mark un lugar distinto. Ya no eran solo cifras, sino advertencias con rostros y nombres. En una de sus sesiones de escritura, Mark volcó en la libreta una visión que había tenido meses atrás. Petrov en una sala de control dudando un segundo antes de ordenar, una pequeña decisión que en la recreación mental de Mark había evitado una catástrofe. Otra visión mostraba un objeto brillante cruzando el cielo y desintegrándose en la atmósfera por la intervención de fuerzas que el relato denominaba externas. Mark lo escribió como lo había recibido, como imágenes en la noche, no como hechos verificables. Entre sus apuntes puso, en la historia se relata así. Esa precisión le daba serenidad. No pretendía convertir imágenes en pruebas, solo traducir la carga emocional para entender la urgencia que proponía la visión. Una tarde, mientras Mark organizaba una sesión comunitaria en la biblioteca, recibió un mensaje breve en su teléfono, una notificación anónima con una sola palabra: observad. No había remitente. No la relacionó de inmediato con la visita de Seir, pero la palabra se instaló en su mente como una consigna que no pedía vigilancia, sino atención sostenida. Decidió incorporar esa idea en su práctica. Observad se volvió la invitación a permanecer atentos sin juicios, a notar sin intentar cambiar de forma inmediata aquello que aparece. Los encuentros fueron multiplicándose con la lentitud de la persistencia. No hubo pancartas ni grandes anuncios,
Hubo hojas pegadas en ventanas de la panadería, una mesa en la feria del barrio con folletos simples y la voz de quienes ya practicaban compartiendo testimonios en voz baja. El formato que Mark había diseñado se fue adaptando. Algunos grupos comenzaron a reunirse en parques antes del trabajo. Otros lo hacían en la hora de almuerzo en la sala de descanso de una fábrica cercana. Lo esencial se mantuvo: 20 minutos de práctica individual, 15 minutos para parejas y un espacio semanal de testimonio y escucha. Los marcos de confidencialidad y la regla de la no asesoría, no dar consejos para arreglar problemas, protegieron a los participantes de la tentación de convertir el grupo en terapias improvisadas. El efecto más tangible, que Mark comenzó a notar en su rutina, fue la disminución de la urgencia con la que respondía a los estímulos cotidianos. No se despertaba milagrosamente sin insomnio, pero algunas noches la rapiña mental que lo obligaba a revisar listas se suavizaba. Elena notó que hablaba con menos prisa y James llamó más seguido, no por obligación, sino porque dijo que sentía que su padre le escuchaba de otra manera. No eran transformaciones dramáticas, eran pequeñas alteraciones del tejido diario. Aún así, la historia no ocultó la presencia de fuerzas contrarias. Un diario local publicó una nota irónica sobre el Club de la Vulnerabilidad y algunos vecinos se sintieron ridículos por aparecer en páginas que trataban el experimento con sorna. Mark recibió mensajes burlones en redes sociales anónimas. En una reunión, alguien sugirió que todo aquello podía ser una nueva moda terapéutica, una estafa emocional. Hubo días en que la duda volvió a él con la fuerza de un viento frío. ¿No sería todo una proyección? ¿No estarían alimentando una ilusión colectiva que no cambiaría nada? La respuesta, cuando emergía, no venía en forma de certeza, sino de persistencia. Seguían reuniéndose, aún con las burlas. En ese escenario mixto, la voz de Sayre, si existió de nuevo, fue escasamente directa. Mark tuvo, en la penumbra de una madrugada de lluvia, una impresión breve, no una comunicación completa, de neutralidad administrativa. Observad, practicad, multiplicad. Fue solo una sensación, tan sutil que él mismo dudó de haberla experimentado. No dijo la palabra en voz alta, la dejó en la privacidad de su cuaderno con la misma fórmula de siempre. Si esto es así, en la historia, actúen con responsabilidad. La dimensión más compleja del proceso fue la de la transmisión a la generación de James. La brecha tecnológica y de hábitos parecía, en un primer momento, insalvable. James trabajaba en una ciudad a 40 minutos y sus tiempos estaban pautados por demandas laborales y una cultura de inmediatez. Sin embargo, en una visita, James se sorprendió de la forma en que un vecino, con quien antes solo alternaba saludos, lo miraba con una atención renovada al contarle sobre su reciente proyecto. La conversación se extendió, y James, que esperaba una charla superficial, notó que la calidad del intercambio era diferente. Había escucha que no buscaba llenar el silencio con anécdotas, sino que hacía espacio para que algo no dicho pudiera emerger. Esa experiencia lo hizo pensar en la forma en que sus propias relaciones se apagaban por la prisa. En el verano siguiente, James asistió a una reunión como gesto de apoyo a su padre. Llegó con la predisposición escéptica de quien va a una reunión de barrio por compromiso, pero se quedó hasta el final. Más tarde, le dijo a Mark: «No sé si esto tiene nombre, pero sentí que alguien me escuchó sin querer arreglarme». Esa frase fue para Mark un premio que no esperaba. La práctica funcionaba no porque solucionara traumas, sino porque ofrecía un patrón de relación diferente, una posibilidad de presencia que en sí misma daba margen para que la reparación se iniciara. Mientras tanto, el tiempo global seguía su curso indiferente. Mark, en su escritura íntima, a veces imaginaba futuros posibles. Uno donde la masa crítica del 3% se alcanzaba y la vida colectiva adquiría una textura más rica. Otro donde la erosión continuaba y la humanidad se volvía experta en supervivencia técnica, pero pobre en vínculos.
Esos imaginarios no eran conjeturas métricas, sino imágenes con peso moral. La noción de 28 años que la visión había señalado no le funcionaba como calendario exacto, sino como una forma de urgencia que exigía coherencia entre intención y práctica. Si la humanidad tenía una ventana, pensó, no era para mirar el paisaje, sino para abrir una puerta. Con el pasar de los meses, la red de prácticas que nació en la cochera tomó formas inesperadas. Una anfitriona de un café local decidió ofrecer una vez por semana un espacio silencioso antes de abrir las puertas. Un club de lectura introdujo una sesión de contemplación antes de discutir los libros. Un profesor de escuela primaria, inspirado por la forma en que los encuentros cambiaban la energía del barrio, propuso una versión adaptada para adolescentes. 3 minutos de atención plena al inicio de clase y una pregunta semanal para promover la conversación honesta. Esos ensayos locales no pretendían transformar al mundo, buscaban alterar el microclima. La historia, conforme avanzaba, dedicó tiempo a mostrar que la práctica individual no se sostiene sin redes de apoyo. La multiplicación, tal como Seir insinuaba, necesitaba testigos. La vulnerabilidad sin testigos volvía a la soledad. Por eso las reuniones semanales se convirtieron en el núcleo de la estrategia, un lugar donde se aprendía a escuchar sin juzgar, a nombrar sin pedir soluciones, a ser testigo sin convertir el relato en consigna. Hubo, inevitablemente, pérdida y dolor que las prácticas no resolvieron. El relato no pretende ser una fábula de curación. Una tarde, Alberto, el hombre que había rechazado inicialmente el grupo, sufrió la pérdida de su hermano. Las sesiones no borraron el dolor. En cambio, proveyeron un espacio donde la tristeza pudo nombrarse en voz alta sin espectáculo. Harold, que una vez había roto en llanto al recordar a su padre, tuvo un episodio en que revivió viejas rencillas. La comunidad no ofreció un barniz de solución, ofreció acompañamiento. Y en ese acompañamiento, según la historia, residía la más importante de las opciones: que la atrofia emocional se contrarresta no con soluciones tecnológicas impuestas desde afuera, sino con prácticas repeticiones de presencia que permiten que la empatía recupere su musculatura. En los años siguientes, el experimento de Mark se volvió menos singular y comenzó a formar parte de una constelación más amplia de iniciativas ciudadanas. Surgieron grupos en barriadas cercanas, iniciativas de empresas que ofrecían minutos de presencia como parte de su cultura laboral, no como obligación, sino como opción, y redes pequeñas que compartían protocolos. Mark, en su cuaderno, anotaba con humildad que el efecto era difícil de cuantificar, pero visible en pequeñas alteraciones. Llamadas más frecuentes de hijos a padres, vecinos que se ayudaban en días de emergencia, menor acritud en las quejas públicas. No eran demostraciones universales, ni pretendían serlo. Eran de nuevo la suma de actos repetidos. En algún punto, la historia presentó una imagen inquietante que Mark tuvo de manera recurrente. Una ciudad llena de cuerpos eficientes y cerebros atentos a pantallas, donde el gesto de mirar al otro era un acto raro y por ello valioso. Ese escenario no era presentado con tono apocalíptico, sino con el desasosiego de quien reconoce la pérdida de algo esencial. La metáfora de la muerte interior continuaba presente, no como una sentencia dogmática, sino como un concepto útil para nombrar la erosión de la capacidad de estar con el otro. La conversación con James adquirió otra densidad. El hijo, que había empezado siendo observador, comenzó a proponerse ejercicios propios. Un día sin pantallas una vez al mes, cenas donde la palabra estaba limitada por reglas que evitaban el dominado por la radio social. No fue unirse a un culto ni a una moda, fue hacer pequeñas rebeliones privadas contra la distracción habitual.
James contó luego en la libreta de su padre que en una de esas cenas, uno de sus amigos rompió en llanto al hablar de la presión laboral. No hubo soluciones inmediatas, pero hubo alguien que lo escuchó sin la necesidad de llenar ese silencio con propuestas de cambio inmediato. Fue la primera vez que sentí que no tenía que fingir estar bien, dijo el joven. Las prácticas permitieron también un reencuentro profesional para Mark. No volvió a la ingeniería con la misma intensidad productiva, pero sí ofreció su capacidad de sistematizar a la comunidad. Redactó protocolos, coordinó sesiones y, en un gesto que lo sorprendió, comenzó a dar charlas en centros comunitarios sobre la sencillez de las prácticas. No pretendía hacerse visible, quería multiplicación. La comunidad, a su vez, creó pequeños nodos de intercambio que permitieron que la experiencia se desplazara sin centralidad, un modelo que alguien podía replicar con una libreta y una invitación a sentarse. La visión de la Federación, con su neutralidad administrativa, seguía apareciendo como telón de fondo. Mark ya no buscaba confirmaciones externas. Había aprendido que la historia en la que le fue revelado un acuerdo secreto podía servir como catalizador de acción, pero la acción debía sostenerse en la lógica humana: curiosidad, constancia y compañía. En el margen de sus anotaciones escribió una frase que volvió varias veces: no nos salvaron del vacío, pero nos dieron una advertencia que sirve si la escuchamos. El tiempo siguió su curso con esa mezcla de calma y urgencia. La ventana de 28 años continuaba siendo una cifra en la que algunos pensaban con gravedad y otros con indiferencia. Para Mark no era un reloj con alarma, sino una llamada a la coherencia. Si la realidad social mutaba, lo haría por la acumulación de pequeños actos de presencia. Si se alcanzaba un umbral, el 3% que la visión mencionaba, no sería por un programa centralizado, sino por la multiplicación orgánica de prácticas. En la historia, esa multiplicación se pintó con ejemplos de escala: una red de escuelas que integró minutos de atención plena, una empresa que introdujo pausas de presencia y un grupo de vecinos que instaló un banco de la escucha en la plaza central, un lugar donde cualquiera podía sentarse y ser escuchado sin juicio. No todo fue optimismo. En otras zonas, las prácticas no prosperaron. La marca de la cultura de la distracción era fuerte. Campañas publicitarias que celebraban la inmediatez, sistemas laborales que impedían tiempos compartidos y la economía de la prisa continuaban generando incentivos contrarios. El relato fue honesto. La reversión de una tendencia cultural es un proceso de largo aliento, no una corrección inmediata. En la escena final que la historia eligió para cerrar el arco de Mark, él se encontró otra vez a las 3 de la mañana en el jardín donde había comenzado. El cielo estaba limpio y la ciudad respiraba como antes, con su zumbido habitual. Sentado en la mesa del patio, con su libreta abierta y una taza de té tibio, pensó en los años transcurridos. Su vida no había cambiado por completo. Las rutinas y las pérdidas seguían presentes. Sin embargo, la textura del día a día tenía un filo más humano. Había noches en que la soledad lo visitaba con la vieja intensidad, pero las prácticas le daban el marco para responder diferente, no con soluciones instantáneas, sino con presencia sostenida. Ante su cuaderno, escribió una carta que no envió, una invitación para quien quisiera tomar parte en el proyecto en una escala mayor. Esa carta, que condensaba prácticas, preguntas orientadoras y la advertencia de la visión en términos claros: 28 años, 3% igual a 240 millones, multiplicación por hábitos, no se presentó como un panfleto apocalíptico, sino como una oferta humilde, un conjunto de herramientas para quienes quieran intentar resistir la erosión emocional. Mark sabía que ningún protocolo era una garantía. Sabía, también, que la indiferencia no podía ser una excusa. La narración cerró con una escena doméstica: Elena y Mark en la mesa, con las manos juntas, sin palabras grandilocuentes, con la simple sutileza de quien decide aparecer cada día.
James llamó para confirmar una visita. Harold dejó un tarro de mermelada hecho en casa en la puerta. La plaza del barrio tenía un banco con una placa improvisada que decía «Banco de la Escucha». Siéntate, alguien te oirá. No era mucho. Era, según la historia, una acumulación de insistencias pequeñas que, multiplicadas, podían alterar la dirección de la deriva emocional. Antes de ir a dormir, Mark levantó la vista al cielo, no buscando confirmación de acuerdos ni señales de intervención, sino para recordar que la posibilidad de ser salvo de la muerte interior no llegaría en forma de salvavidas coherente e impuesto, sino en la forma humilde de personas que se sostienen unas a otras. Pensó en la entidad que se le había revelado y en la condición que había traído: protección contra cataclismos externos, no intervención en la interioridad humana. No lo vivió como abandono, sino como una forma de responsabilidad que le tocaba asumir. En la historia que relató a quienes lo escucharon, el título quedó como una declaración que mezclaba asombro y una advertencia ética. Un extraterrestre reveló un acuerdo secreto entre la humanidad y la Federación Galáctica. Esa frase en la narración funcionó como gancho y como marco, lo extraordinario que vino a decir algo sencillo y arduo al mismo tiempo. La elección no era entre creer o no creer, sino entre permanecer en la comodidad de la evasión o asumir la tarea de aparecer y acompañar. Si la narración ofrece un punto de partida práctico, es este. La presencia no es un gesto elegante, es entrenamiento repetido. 20 minutos diarios de práctica individual no prometen milagros, pero crean una oportunidad para que la atención se reentrene. 15 minutos nocturnos con la pareja no solucionan años de distancia, pero abren un espacio donde la vulnerabilidad puede emerger. Los grupos de hombres que practican la vulnerabilidad no son sesiones terapéuticas definidas por profesionales, sino espacios de testigos que reducen la vergüenza de nombrar lo que duele. Todo eso, en conjunto y sostenido, puede constituir la multiplicación de la que habló la visión. La historia no concluye en una certeza absoluta. Deja, en cambio, una invitación. Si quien escucha se siente llamado a explorar, el relato ofrece recursos narrativos y prácticos que Mark compiló, protocolos sencillos, ejemplos de ejercicios y una narración de su proceso, en un pequeño documento disponible para quien quiera replicar la experiencia en su comunidad. No es un manual de curaciones, es una guía modesta para comenzar un experimento de atención y compañía. Si te interesa, la historia propone consultar ese material como un recurso más, con la advertencia de la prudencia y la responsabilidad personal que siempre acompañaron la experiencia narrada. En la última línea de su cuaderno, Mark escribió con la calma que la práctica le había otorgado. Nos visitaron con un dato. Nos protegían del borrado físico, no del borrado del alma. La opción queda entre nosotros. Miró el cielo otra vez, con la mezcla de asombro y urgencia serena que lo había acompañado desde la primera madrugada, y apagó la luz. La casa respiró diferente, no por la promesa de una intervención externa, sino por la lenta multiplicación de presencias que, según la historia, podían alterar la dirección de la cultura. Un extraterrestre reveló un acuerdo secreto. La tarea, si la historia tenía la intención de algo, era ahora humana y cotidiana: decidir aparecer. Si quieres profundizar en los ejercicios y protocolos que surgieron de esta historia, hay un compendio elaborado por los participantes que puedes consultar como un recurso para comenzar tu propio experimento comunitario.